Revelado, mecánico humilde, rescata motor de 2 millones en minutos, transformación sorprendente. El mediodía caluroso se instauró sobre Guadalajara, mientras Luis ajustaba con destreza una tuerca oxidada en el viejo taller que heredó de su padre. Cada sonido del metal chocando contra metal era para él un mantra repetido, un ritual familiar. Sin embargo, ese día la tranquilidad del taller se rompió abruptamente. La puerta se abrió de golpe, y a través de la luz intensa del sol entró Marco. Su antiguo amigo, ahora ingeniero de éxito, estaba visiblemente nervioso, una sombra del hombre seguro que solía ser. Luis sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Venía con el motor de carrera más valioso que había visto, una verdadera joya que representaba sus esperanzas y sueños, pero estaba roto. «Luis, necesito tu ayuda», dijo Marco, la voz temblorosa dejando caer el motor sobre la mesa de trabajo. El peso del mundo pareció caer sobre los hombros de Luis. En ese instante, un dilema moral agudizó sus sentidos. ¿Sería capaz de reparar aquel motor millonario en su taller humilde, donde los escépticos observaban con desdén y desconfianza? Esa pregunta se enroscó en su mente como una serpiente. Luis dudaba. Le invadía una mezcla de ansiedad y añoranza. Aquella máquina no solo significaba el éxito de Marco, representaba la oportunidad de demostrarle a todos, incluyendo a sí mismo, que su talento no se limitaba a las sombras del desprecio. Mientras examinaba cada rincón del motor, los recuerdos de su abuelo se apoderaron de él, aquellos días en que aprendió el valor del esfuerzo y la dedicación, el roce de las manos engrasadas y las lecciones sobre cómo un trabajo bien hecho puede cambiarlo todo. Pero el tiempo apremiaba, las herramientas fallaban, las piezas difíciles de conseguir eran un recordatorio constante de su lucha. Las voces del barrio resonaban en su mente. Aquellos murmullos que hablaban de él como el mecánico del barrio se entrelazaban con su angustia. Luis se sintió desgarrado, con la ansiedad pululando en su pecho. Cada paso que daba era como un compás de incertidumbre. El tiempo que le quedaba se esfumaba y la presión aumentaba. El juicio de los demás lo paralizaba, pero a la vez algo dentro de él ardía con determinación. Sabía que la tarea era titánica, que debería luchar contra el pesimismo ajeno, pero no podía rendirse. Había algo más profundo en juego que solo el motor. Se trataba de su historia, de su legado, de la lucha contra el desprecio y de demostrar que él, el hijo de un humilde mecánico, podía hacer grandes cosas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la competencia llegó y la tensión se multiplicaba. Luis sintió que el juicio de los extraños lo rodeaba como un abismo. Frente al motor, el sudor caía por su frente mientras las palabras de su abuelo resonaban en su mente. No tengas miedo de lo que puedas lograr. Un último vistazo a Marco, cuya esperanza estaba sobre sus hombros, lo llenó de desesperación. Tenía que intentar, asumir el riesgo, pero ¿y si fracasaba? La angustia lo envolvía. En ese momento, Luis entendió que no solo reparaba un motor, sino que lidiaba con sus propios miedos y con la historia que su familia había construido. La pista brillaba intensamente, todo estaba en juego. Las miradas de juicio se centraban en él mientras una pregunta retumbaba en su mente.
¿Sería esta su mayor oportunidad o el principio de su ruina? La adrenalina y la duda se entrelazaban, mientras Luis se enfocaba en el motor desmantelado frente a él. Cada componente estaba desbordado de potencial, pero más que eso, representaban las piezas de su propio ser, sus temores, sus sueños no cumplidos y sus aspiraciones. Tenía que retomar el control, no podía sucumbir ante el miedo al fracaso. Con el rostro empapado en sudor y la respiración entrecortada, Luis bloqueó la cacofonía de pensamientos negativos y se arremangó las manos. Se recordó a sí mismo que había pasado años perfeccionando sus habilidades, lidiando con motores difíciles, resistiendo burla y escepticismo. Había algo verdadero y valioso en su arte, y se había convertido en lo que era a través del esfuerzo absoluto. Mientras sus manos trabajaban metódicamente, Luis se encontró inmerso en un diálogo interno. Este motor no es solo un símbolo de riqueza, es una oportunidad, una prueba, se dijo. Se planteó qué significaría restaurarlo no solo para Marco, sino para sí mismo. Cada tornillo apretado, cada pieza colocada correctamente, no era solo una acción técnica, sino un acto reivindicativo. A medida que los minutos se convertían en horas, los rivales comenzaban a posicionarse en sus estaciones, sus rostros llenos de confianza y determinación. La certidumbre de los demás lo desestabilizaba. Ellos no saben lo que es luchar, lo que es empezar desde cero, pensó. Esa luz que reflejaba en los motores ajenos era diferente. Era la luz de quienes no conocían la lucha que él había enfrentado. Con cada avance en la reparación, sentía que las cadenas de la duda se desprendían poco a poco. Una chispa interna comenzó a avivarse. En algunos momentos, mientras se concentraba, podía visualizar cómo cada parte del motor dictaba el flujo de su vida. Era un engranaje más, en un sistema interconectado, donde cada acción repercutía más allá de sí mismo. Pero de repente la mirada de su abuelo le cruzó por la mente. Puede que lo logres, hijo, pero recuerda que no todo se mide por el éxito. Parecían resonar sus palabras. Ante eso, Luis cuestionó su propio deseo de triunfo. ¿Realmente deseaba ganar por él? ¿O era el deseo de demostrar a otros, a los que alguna vez dudaron de él, lo que podía hacer? Esa reflexión era como un ancla pesada que lo mantenía firme a la realidad y lo separaba de la superficialidad del triunfo. Mientras cada componente encajaba, la noción de éxito comenzó a transformarse. Quizás el mayor logro no radicaba en la victoria inmediata, sino en la reafirmación de su identidad como mecánico, como artista en su taller. Esa conexión con su esencia era lo que realmente importaba, lo que lo haría imbatible. Una hora antes de la competencia, el motor estaba casi completo. Un sonido gutural rompió su concentración. Un rival se acercaba con una mueca burlona proclamando sus logros. «Te veo en la pista, mecánico de barrio», dijo, dejando caer la insinuación. Luis sintió un revuelo de emociones, rabia, determinación, aunque sobre todo un deseo renovado de probarse a sí mismo que estaba más allá de la aprobación de los demás. Los juicios ajenos ya no definían su realidad. En cambio, la convicción de su lucha personal comenzaba a cobrar vida. Entonces, justo en el instante en que terminó su última acción sobre el motor, una idea estalló en su mente. No podía solo competir, no podía ser solo un mecánico, tenía que convertirse en un maestro, alguien que podría guiar a otros a través de sus propias luchas y victorias. Esa revelación lo llenó de una energía imparable, pero podría alcanzar ese nuevo propósito mientras se preparaba para el inminente desafío en la pista. Las luces brillantes iluminaban el camino, marcando el inicio no solo de una competencia, sino de un nuevo capítulo en su vida. El momento de la verdad se acercaba, y en su interior las apuestas siempre fueron más altas de lo que cualquiera podría imaginar.
Las luces brillantes fueron un destello que momentáneamente le cegaron. Luis se encontraba de pie junto al motor restaurado, sintiendo cómo la presión del momento lo envolvía. La competencia había dejado de ser un mero enfrentamiento entre mecánicos. Se había transformado en un escenario donde él se enfrentaba a su propia historia. En su mente, la imagen de su abuelo seguía latiendo, recordándole que el verdadero victorioso no era siempre el que cruzaba primero la meta, sino aquel que había tomado las riendas de su destino. Las voces a su alrededor se desdibujaron, convirtiéndose en un murmullo distante. Luis respiró profundo, sintiendo cómo la inhalación limpiaba el aire cargado de tensiones. Cada exhalación lo acercaba más a ese nuevo propósito que había brotado en él. «Voy a ser un maestro», repitió mentalmente, y con esa afirmación su enfoque se volvió más nítido. La competición comenzó, y todos se lanzaron a trabajar con la velocidad de un rayo. Sin embargo, Luis navegaba en medio del caos como si fuera un ballet. Su atención se centró en el motor, no solo como un objeto físico, sino como un símbolo de su superación personal. Cada movimiento que hacía ahora era más deliberado y fresco. En la forma en la que ajustaba las piezas, no solo buscaba el rendimiento óptimo, sino que también eliminaba los restos de las inseguridades que lo habían acompañado durante años. Gradualmente, su mente se adentró en el detalle, analizando qué partes del motor resultaban más problemáticas. Se detuvo a reflexionar sobre sus fracasos pasados, aquellos momentos cuando había dejado que la frustración lo arrastrara hacia la indecisión. Hoy, en cambio, la incertidumbre era su aliado. ¿Qué sucedería si ese motor fallaba? La respuesta era clara: lo repararía de nuevo. Esta mentalidad de resiliencia era el verdadero triunfo, y estaba allí, floreciendo dentro de él. Cuando el ruido de otros mecánicos aumentaba, Luis encontraba paz en su propio silencio. Con cada nueva modificación, visualizaba cómo cada acción lo acercaba un paso más a su nuevo sueño de mentorear a otros. La intención de transmitir su conocimiento lo llenaba de determinación y fuerza. Era el momento de demostrar que ser un mecánico de barrio no era un rótulo despectivo, sino un verdadero honor. Un grito a su derecha interrumpió su pensamiento. «¡Luis, apúrate!». Era Marco, su amigo y motor de su propio viaje. Sin embargo, lo que antes podría haberlo inquietado, ahora lo empujaba a mejorar. Luis sonrió. La competición no era solo un enfrentamiento, era una oportunidad de crecer, de ser más que lo que había llegado a ser. Él quería que Marco y los demás supieran que la determinación personal podía convertir un desafío en un trampolín hacia el éxito compartido. Con cada movimiento se reafirma en su papel no solo como competidor, sino como un futuro guía. Los minutos avanzaban y la meta estaba a la vista. Luis sentía que la energía fluía dentro de él como un motor recién afinado. Pero justo cuando el estruendo de la competencia se hacía más intenso, las máquinas de sus adversarios rugían desmesuradamente. A su lado, uno de sus rivales comenzó a reparar un componente crucial con una habilidad aterradora. La presión se apoderó de Luis nuevamente, y el eco del escepticismo pasado reverberó en su cabeza. Pero esta vez, en lugar de ceder a la ansiedad, decidió enfrentarlo. Se detuvo, observó a su rival con atención, y en un acto audaz, aplicó la estrategia que había perfeccionado a lo largo de los años. La observación y el aprendizaje son herramientas poderosas de cualquier maestro. Al volver a centrarse en su trabajo, sus manos volvían a moverse con agilidad, y su mente comenzó a idear un plan que pudiera no solo ganar la competencia, sino también sentar las bases de un futuro donde su conocimiento fuera compartido. Preparado para lo que venía,
Luis sabía que no podía retroceder. El momento decisivo estaba a punto de estallar, y su destino dependía de cómo respondiera. ¿Podría realmente dar el giro que su vida necesitaba, o sucumbiría ante la presión del desafío definitivo? La respuesta se aproximaba tan rápido como su propio motor vibrante. Luis se permitió un instante para ajustar sus pensamientos y focalizarse, reprimiendo la duda que aún guiñaba en las sombras de su mente. La adrenalina caliente corría por sus venas y con cada interruptor que pulsaba, su motivación se fusionaba con una necesidad urgente de demostrar no solo su habilidad, sino también su valía como mentor en este mundo en el que anhelaba dejar huella. Cada giro de su destornillador era un nuevo paso hacia un futuro que hasta hace poco consideraba inalcanzable. No solo reparaba un motor, reparaba la percepción que tenía de sí mismo. Al observar los componentes desgastados y oxidados, Luis reflexionó sobre su propio pasado. Las partes de su vida que ya no servían, los miedos que lo habían mantenido estancado. Al igual que aquel motor, era posible que él también pudiera ser renovado. Un pitido eléctrico lo sacó de su ensimismamiento. Era el marcador de los tiempos, distante pero preciso. El cronometrador leía como un testigo silencioso las dudas que habían marcado su carrera. La violenta competencia a su alrededor no hacía más que avivar la llama de su deseo de superación. Mientras los demás competidores luchaban con nerviosismo, él se estaba reconfigurando. Cada acción lo llevaba más cerca de su objetivo. Entonces vio a Marco desde el rabillo del ojo. Su amigo le hizo un gesto de ánimo, una señal inconfundible. Esa pequeña conexión le otorgó fuerza. Luis recordó entonces la historia que su abuelo le contara sobre la importancia de la comunidad en un viaje individual. La lección era clara. El crecimiento de uno no se hacía en soledad. Uno también elevaba a los otros. Así, su resolución se consolidó. Mientras revisaba el sistema de combustible, una idea fugaz cruzó su mente. ¿Y si la clave de su éxito no residía solo en su habilidad técnica, sino también en su capacidad para unir a otros en torno a su visión? La competencia no tenía que ser una barrera. Podría ser la plataforma desde donde él pudiera construir algo mayor, un futuro donde el conocimiento mecánico fuese un legado. Con un nuevo fervor, comenzó a dictar sugerencias en voz alta, no solo para él, sino como si estuviese enseñando a otros. Sin darse cuenta, comenzó a articular las decisiones y razonamientos detrás de cada movimiento. Ahora debo ajustar la mezcla de aire para maximizar el rendimiento, decía, y en esas palabras constituía su primer paso hacia la creación de un entorno en el que su aprendizaje resonara. Cada persona a su alrededor se dio cuenta de que no solo competía por ganar, sino por recordarles a todos la esencia de lo que significaba ser mecánico. Luis entendía que, al compartir su conocimiento, construía algo más sólido que una victoria momentánea. Creaba una comunidad de aprendizaje motivada por unos mismos retos y esperanzas. Sin embargo, a medida que el final se acercaba, la falta de tiempo se convertía en un legalismo imperativo. La presión aumentaba, cada fallo se tornaba monumental y el miedo se presentaba nuevamente, tentador, al acecho. Pero hoy estaba decidido. Así, dejó de lado cualquier distracción y se centró en lo que verdaderamente importaba. Levantó la cabeza y observó su motor. Relucía con un nuevo brillo bajo la luz. Era más que un proyecto completado, era su propia metamorfosis. De repente, el sonido de su competidor más cercano estalló en un aplauso ensordecedor. Luis sintió un escalofrío. ¿Sería que había otra precisión en el camino? La adrenalina se intensificó, y el tiempo se distorsionó mientras otros motores comenzaban a rugir con vida.
El momento culminante estaba a un giro de distancia, y Luis comprendió que incluso si el motor llegaba a encenderse, la verdadera victoria sería la continuidad de su propio viaje. Pero, ¿qué pasaría si todo aquello que había construido se desmoronase en un instante? La línea entre el triunfo y la derrota, y entre el futuro que siempre había querido y el que podría eludirlo, se dibujaba claramente ante sus ojos ansiosos. A medida que el estruendo de los motores llenaba el aire, Luis sintió que todo lo que había estado buscando estaba a punto de cambiar. El desafío definitivo se acercaba y la pregunta resonaba en su mente. ¿Sería capaz de enfrentar no solo a sus competidores, sino también a sus propios miedos y dudas? La respuesta estaba a punto de revelarse mientras el motor comenzaba a girar en su interior. Luis sintió cómo la presión se instalaba en su pecho. El momento había llegado. Con cada giro del motor, la tensión se volvía palpable, vibrando en el aire a su alrededor. Este no era solo un motor, era el símbolo de su evolución, una representación tangible de sus transformaciones internas. Mientras su mano se movía mecánicamente, su mente se sumergía en una vorágine de pensamiento, cuestionándose si habría hecho lo suficiente. El tono del ambiente había cambiado. Ahora, el zumbido del éxito resonaba y un murmullo empezaba a elevarse entre los competidores. Él era consciente de que no solo competía con sus pares, sino que era el arquitecto de su propio destino. Esa revelación lo envolvió como una manta y la chispa de autoconfianza comenzó a avivar su determinación. Cada componente que conectaba en el motor era un eco de su vida misma. Había momentos donde se había sentido desarticulado, como si se le escapara el control. Sin embargo, ahí estaba, frente a todos, ensamblando no solo un motor, sino su futuro. La idea de perder o de no estar a la altura era un lastre que llevaba consigo, pero en ese instante decidió quitárselo. Las imágenes de su pasado pasaron por su mente al ritmo de las piezas que encajaban. Su infancia, los momentos de duda, la presión que había sentido al crecer con expectativas sobre sus hombros. Ahora, cada adversidad era un peldaño que había escalado. También había otros que enfrentaban sus propias luchas. ¿Estaría excelentemente afinado como el motor que estaba ensamblando? Luis se dio cuenta de que no podía arriesgar su propio despertar por miedo. Su voz interior lo instó a seguir adelante. La competencia no era solo una prueba de habilidades, era un momento crucial, un espacio donde podría redefinir lo que realmente significaba para él ser mecánico. Pero ahora abarcando mucho más, ser un líder, un educador, un innovador. Su deseo de compartir conocimientos, no solo para su beneficio, sino para el de otros, lo llevó a aumentar la velocidad con la que trabajaba. De repente, un comentario despectivo de un competidor cercano lo sacudió. «No vas a ganar, Luis, esto es demasiado para ti». Esa vocecita interna de duda que creía haber acallado pareció renacer. Pero en lugar de dejarse llevar por la negatividad, se dio cuenta de que esa crítica era una invitación. «¿Por qué no?», respondió en voz alta, como si desafiara al aire. «No se trata de quién tiene más talento, sino de quién está dispuesto a trabajar más duro para conseguirlo». En ese instante, su mantra comenzó a tomar forma. No era solo un competidor, era un constructor, un potenciador de opciones. Con cada tornillo que apretaba, Luis luchaba contra el eco de la competitividad, creando un espacio de apertura que dejó a los demás asombrados. Sintió que el pequeño golpeteo de su corazón coincidía con el suave zumbido del motor que iba cobrando vida. Cada vez más se dio cuenta de que el verdadero éxito no provenía solo de la perfección del ensamblaje, sino de la pasión y la convicción que había inyectado en su propósito. Cuando todo estuvo casi completo, se revisó mentalmente una vez más. Contadura, conexiones, pulido, rendimiento. Su mente palpitaba emocionada. Estaba listo para el encendido. Pero
En una fracción de segundo, una imagen de Marco floreció en su mente. Su amigo, su apoyo, representaba lo que había decidido construir también, la posibilidad de colaboración, de crecimiento comunitario. Fue entonces que decidió que no podía simplemente atravesar esto por su cuenta. Así, en lugar de saltar al último paso que lo llevaría a la victoria, Luis vaciló, observando a su alrededor. ¿Qué significaba realmente su victoria si no era compartida? El sonido de los motores rugiendo lo envolvió, pero una decisión clara se formó en su interior. Podía hacerse un espacio, reivindicar su deseo de ser no solo un competidor, sino un motor de cambio. Pensando en su legado, en lo que deseaba dejar atrás, decidió dar un paso más, compartir ese último momento con los demás. En su mente resonó una propuesta audaz. ¿Qué tal si ayudamos juntos? Hagamos que todos estos motores funcionen como uno solo. El silencio siguió a su declaración, mientras el resto de participantes lo miraba sorprendidos. Una pausa que pareció eterna. Había hecho lo correcto. Entre el caos, Luis se dio cuenta de que, pese al riesgo, había encontrado su verdadero propósito. Con ese compromiso resonando en su corazón, cada competidor se irguió, contemplando no solo su destino, sino el impacto que podrían tener si se unían. Pero, justo en ese instante de conexión, el cronometrador sonó una alarma estridente, indicando el final del tiempo. Con un giro de la cabeza, Luis sintió que el desafío no había terminado. En verdad, comenzaba en ese preciso momento. Podría mantener la visión de unidad, incluso en medio de la competencia más feroz. Esa inquietante pregunta se dibujó en su mente, mientras el universo de posibilidades se abría ante él. El tiempo se detuvo, y el futuro lo aguardaba. Luis sintió como su piel se erizaba al escuchar el pitido de la alarma que significaba el final del tiempo. Mientras el eco resonaba en sus oídos, se dio cuenta de que su declaración había resonado en el corazón de otros, abriendo una brecha entre la competencia y la colaboración. Sabía, sin embargo, que el verdadero reto no era solo en el ensamblaje de un motor, sino en la capacidad de mantenerse firme en su ideal de comunidad, en un entorno donde el ego podría aplastar la mejor de las intenciones. La atmósfera se cargó de tensión, y la mirada de sus competidores pasaba del asombro a una silenciosa reflexión. Luis sintió cómo la incertidumbre se manifestaba en su pecho. Se preguntaba si había hecho bien al proponer su idea. Mientras los demás comenzaban a recoger sus herramientas, un par de miradas se posaron en él. Era posible que algunos quisieran seguir su ejemplo. Esta posibilidad lo empujó a un nuevo nivel de autoevaluación. En ese momento comprendió la verdadera naturaleza del liderazgo. No se trataba solo de ser el mejor mecánico, sino de ser un catalizador para los demás. Esa revelación se instaló en su mente con fuerza. Recordó a su padre, quien lo había enseñado que el verdadero liderazgo no proviene del conocimiento o de la habilidad, sino de la disposición de compartir lo que uno sabe y colaborar en vez de competir. Esa enseñanza resonaba con cada acción que había tomado en los últimos minutos. Empujado por una mezcla de adrenalina y propósito, comenzó a caminar hacia el grupo de competidores que lo rodeaban. La inseguridad todavía latía en su interior, pero esta vez se tejía con la convicción. Decidido a expresar su visión, en lugar de balbucear palabras de disculpa, se plantó frente a ellos con una voz clara, lista para ser escuchada. Mientras hablaba, el nudo en su estómago se fue deshaciendo y la autenticidad de su mensaje comenzó a fluir. Todos tenemos un conocimiento valioso. No se trata de ganar o perder, se trata de cómo podemos aprender unos de otros para lograr un resultado aún más impresionante.
Las adversidades que enfrentamos son similares a las piezas de un motor. Si trabajamos juntas, podemos crear algo que funcione a la perfección, expuso con fervor. A medida que su mensaje se extendía, vio como algunos de los competidores, que antes parecían reacios y cerrados, comenzaban a cambiar su postura. Sus rostros se aflojaban y algunos asintieron lentamente. Esa reacción alimentó aún más su determinación. Era el momento de no solo soñarlo, sino de hacerlo realidad. Investigar nuevas alianzas, construir un tejido de confianza entre quienes compartían el taller. Sin embargo, su mente no se detuvo solo en el taller de ensamblaje. Luis comenzó a contemplar el futuro. ¿Quién podría haber sido el líder si el ambiente no ofrecía espacio para ello? Recién comprendía que no sería el único responsable de la transformación. De repente, vio un potencial infinito. Esa conexión que había despertado no podía limitarse a una simple competencia. Sería una escuela, un laboratorio comunitario para aprender y crecer juntos. ¿Alguien se atreve a seguir este camino?, se preguntó a sí mismo. La incertidumbre volvió a hacer palpitante su corazón. Sin embargo, estaba decidido a invitar a otros a participar en esta nueva visión. Al final del día, cuando los motores rugieron y la competencia se desvaneció, Luis entendía que su mayor victoria no vendría de un trofeo, sino del impacto que podría causar en su entorno. Cuando las luces comenzaron a apagarse, quedó una pregunta flotando en el aire. Si bien había germinado una idea de unidad, ¿se atreverían otros a dar el paso hacia este nuevo comienzo? Esa inquietante interrogante lo acompañaría hacia la próxima fase de su evolución, donde la búsqueda no sería de una medalla, sino de un cambio genuino en su entorno. Estaba preparado para afrontar el dilema de ser un líder en un mundo donde todavía predominaban intereses individuales. Al mismo tiempo, su pensamiento se dirigía a las primeras señales de descontento emergentes entre algunos de sus pares. El próximo capítulo no solo sería un desafío personal, sino también una batalla por un cambio que aún no sabían si todos estaban listos para aceptar. A medida que la noche se cernía sobre el taller, Luis sintió cómo la energía de su propuesta comenzaba a desvanecerse con el eco de los motores apagándose. El aliento entrecortado de sus compañeros mecánicos era una marea de emociones mezcladas. Él podía atisbar la confusión, la duda y un destello de curiosidad en sus ojos. Su meta ahora no era solo cambiar la perspectiva de la competencia, sino también descifrar un laberinto emocional en el que había decidido adentrarse. Con cada paso que daba hacia la salida, cuestionaba su propia decisión. ¿Realmente había hecho un llamado justo? La presión de hacerlo bien se apretaba como un torniquete en su pecho. Se detuvo un momento en la entrada del taller. La idea de ser un líder en un mundo que parecía atarse al individualismo lo aterraba, pero a la vez lo fascinaba. Recordó lo que su padre le había enseñado. No temas al fracaso, más bien considera la oportunidad de crecer. Los días que siguieron fueron una mezcla de esperanza y tensión. Luis se acercó a algunos de sus compañeros con la intención de crear un espacio donde se valorara el aprendizaje mutuo. La primera reunión fue un susurro de entusiasmo, pero pronto se tornó en un murmullo de desconfianza. Algunos lo miraban como si fuera un idealista, desafiando las normas inamovibles del taller. En su interior, un miedo se apoderó de él. ¿Y si fracasaba? ¿Y si todo lo que intentaba era en vano? Sin embargo, la inquietud interna lo empujó a seguir adelante. Una mañana, armándose de coraje, Luis planteó un desafío. ¿Qué tal si trabajamos juntos en un proyecto? Cada uno aportará su habilidad única y podrán ver cómo el trabajo en equipo puede superar nuestros logros individuales. Las miradas escépticas seguían ahí, y la incertidumbre corría como sombra entre ellos.
Pero, para su sorpresa, algunos comenzaron a ceder. Una joven mecánica, Marta, con un destello de ambición en su mirada, se ofreció a compartir sus técnicas avanzadas sobre optimización de motores. Otro, Ricardo, que siempre había destacado por su fuerte carácter, se mostró dispuesto a colaborar en la parte eléctrica. Era el primer indicio de que tal vez el miedo estaba empezando a romperse. La dinámica del grupo comenzó a cambiar lentamente. Sin embargo, Luis no podía dejar de preguntarse, ¿qué pasaría con aquellos que aún se negaban a colaborar? Se sentía dividido entre ser el líder que deseaba ser y enfrentar a aquellos que continuaban aferrándose a la urgencia de competir. Su percepción del entorno seguía siendo una batalla interna. Cada avance significaba también la posibilidad de un estancamiento. Con el paso del tiempo, Luis empezó a notar que su propia voz se fortalecía. En cada reunión y cada intercambio de ideas, él estaba descubriendo habilidades de liderazgo que antes no sabía que poseía. La forma en que articulaba sus pensamientos y su creciente disposición a escuchar empezó a delinear su rol dentro del grupo. Sin embargo, esto no eximía de conflictos. Había quienes levantaban la voz en oposición, cada argumento afilado como un cuchillo, tratando de desmantelar lo que ellos veían como un sueño irrealizable. Fue entonces cuando Luis comprendió que no podía conformarse solo con la buena intención. Necesitaba establecer límites y delinear responsabilidades para todos, incluso para él mismo. ¿Qué tipo de líder quiero ser realmente?, se cuestionaba a cada paso. La lucha por trascender la pequeña burbuja de competencia y construir algo más grande significaba confrontar las adversidades inherentes al liderazgo. Una noche, tras una agotadora jornada, estuvo a punto de renunciar a su idea. Sin embargo, al mirar el taller, vio más que herramientas y motor. Era un símbolo de su lucha personal. Con esa imagen grabada en su mente, una determinación renovada tomó forma. No se trata solo de ganarme a los que se oponen, sino de convertirme en el líder que ellos necesitan. Mientras Luis se preparaba para dar un paso crucial en su camino hacia el cambio, un impacto inesperado se acercaba a su vida. Un antiguo rival saldría de las sombras con un desafío que podría desestabilizar todo lo que estaba construyendo. Luis, ahora era cuestión de estar listo tanto para el vínculo como para la confrontación. La próxima etapa de su viaje no solo lo llevaría a afrontar la resistencia de otros, sino que despertaría en él una verdad que lo cambiaría para siempre. ¿Sería capaz de mantener su visión ante la embestida de los conflictos más fervientes? Luis se despertó aquella mañana con la sensación de que algo grande estaba por suceder. Se había comprometido a construir un ambiente de colaboración, pero en el fondo sabía que la resistencia aún persistía. Mientras se preparaba para el taller, pensó en la boda de su avance. Su visión de un equipo unido y colaborador se hallaba en una encrucijada, y, aunque la luz de su propósito brillaba intensamente, las sombras del escepticismo aún opacaban esos matices. A medida que llegaba al taller, su mente comenzó a dar giros incontrolables sobre el reto que enfrentaría. El eco de las risas burlonas de sus compañeros resonó, junto con los susurros despectivos sobre su propuesta unilateral de trabajo en equipo. Sin embargo, Luis decidió que era el momento de convocar a todos. No quería solo hablar con aquellos que ya estaban dispuestos. Necesitaba abordar a todos los que aún lo veían como un idealista. Convocó a una nueva reunión, la cual marcaba un punto crucial en su jornada. A medida que sus compañeros entraban, Luis notó las miradas críticas en sus rostros. Eran sombras que cazaban cualquier signo de debilidad en su discurso. Respiró hondo y con voz firme explicó su plan una vez más, enfatizando no solo los beneficios personales, sino el potencial del grupo.
Su mensaje no era solo sobre habilidades mecánicas, sino sobre cómo podían reinventar la cultura de trabajo en el taller. Si combinamos nuestras habilidades, argumentó, podremos afrontar cualquier desafío que nos lancen. Imaginemos un motor que funcione como un equipo, cada parte es vital, y si una falla, todo se detiene. ¿Por qué no ser ese motor? Las miradas seguían siendo escépticas, pero esta vez percibió un leve cambio en la atmósfera. Había un murmullo, aunque pequeño, de interés en las esquinas del salón. Algunos de sus compañeros comenzaron a cuestionar lo que él había propuesto, pero había un tono de curiosidad que antes había estado ausente. Luis sintió que la balanza estaba empezando a moverse. Sin embargo, no tardó mucho en darse cuenta de que no todos estaban dispuestos a abrirse a la idea. Fernando, un veterano del taller y su rival más feroz, se levantó con desdén. ¿Y qué pasa si eso no funciona? ¿Qué pasará si nuestro tiempo se pierde en un sueño? No podemos permitir que un puñado de ilusiones se interponga en el trabajo real que hacemos aquí. Las palabras de Fernando fueron como dardos. La incertidumbre regresó a la sala como una bruma pesada. Luis sintió su corazón acelerarse. Mantuvo la calma, consciente de que cada reacción suya era un paso más en su desarrollo personal. En ese instante, comprendió que estaba probado no solo como un líder, sino como un individuo. Optó por una exhibición de vulnerabilidad. Entiendo tus preocupaciones, Fernando, pero si continuamos trabajando por separado, terminará por perjudicarnos a todos. Estamos mejor juntos. El desafío de Fernando había abierto una puerta hacia la franqueza. Luis supo que no podía utilizar una retórica vacía. Necesitaba dar un paso más en su propuesta. Sugirió la creación de pequeños grupos de trabajo donde cada mecánico pudiera mostrar su habilidad individual en un objetivo común. Esa idea resonó en varios de ellos, dando vida a una chispa inicial de colaboración que había esperado cultivar. Con cada paso que daba hacia su propósito, Luis también empezó a notar un cambio en sí mismo. Cada conversación, cada desafío, lo llevaban a descubrir fortalezas ocultas y a confrontar sus propios miedos. Su capacidad de escuchar se estaba convirtiendo en una herramienta esencial para establecer conexiones significativas. Pero a medida que la semana avanzaba, la presión aumentaba y una voz interior le advertía de la tormenta que se avecinaba. Se rumoreaba que Fernando estaba organizando una reunión clandestina con aquellos que resistían el cambio, y Luis se sentía cada vez más inquieto. Su visión podría estar a un paso de convertirse en realidad, pero la reacción de la resistencia también podía significar su ruina. Mientras él pasaba las noches revisando estrategias, una inquietante verdad comenzó a florecer en su interior. La medida de su verdadera fortaleza no solo se encontraba en su liderazgo, sino también en la sabiduría de saber cuándo pelear las batallas y cuándo buscar la paz. Y lo que le aguardaba estaba a punto de redefinir lo que significaba para él ser un líder. Era el momento de analizar si podía realmente enfrentar a aquellos que se oponían a su visión. En el silencio de su habitación, Luis se preguntaba con creciente ansiedad, ¿seré capaz de resistir la tentación de buscar la guerra en lugar de la paz? La respuesta a esa pregunta lo llevaría a una encrucijada de crecimiento personal. Enfrentarse a la sombra de su rival marcaría el inicio de un descubrimiento que cambiaría el motor no solo del taller, sino de su propia vida. Estaría preparado para afrontar no solo la resistencia externa, sino también la interna que lo asediaba. Luis se despertó al día siguiente con el peso del desafío en esta mente. La sombra de Fernando lo seguía, y con ella una presión interna que lo empujaba hacia una introspección profunda. Mientras se afeitaba, se observó en el espejo
y en un instante se dio cuenta de que la lucha no era solo acerca de ganar la aceptación de sus compañeros, sino de encontrar su voz auténtica. ¿Podría realmente liderar y, al mismo tiempo, mantenerse fiel a sí mismo? El taller estaba lleno de oloresoto de aceite y metal. A pesar de la familiaridad, sentía que cada rincón se percibía hostil, cada risa una crítica velada. Luis se sentó en su estación, decidido a empezar su día, pero la imagen de Fernando, acechando en la parte trasera de su mente, le recordaba que un conflicto directo era inminente. Durante el almuerzo, se sentó junto a algunos compañeros. Intentó compartir un par de ideas sobre el trabajo en equipo, hablando de cómo todos podrían beneficiarse de combinaciones de habilidades. La respuesta fue un silencio incómodo, seguido de murmullos que resonaban como un eco de su inseguridad. Luis se sintió invadido por la desconfianza y se convenció de que el camino hacia la transformación sería más difícil de lo que había anticipado. A medida que la tarde se adentraba, se le ocurrió una idea que podría servir como un puente entre la resistencia y su propuesta de colaboración. Decidió probar un enfoque más práctico, sugiriendo la realización de un proyecto conjunto, un motor que uno de los antiguos modelos de la tienda había dejado de funcionar. Con este proyecto no solo se trabajarían las habilidades, sino que también se fomentaría un sentido de propiedad compartida. Luis vio en ello la oportunidad perfecta de demostrar que la colaboración llevaba al éxito. Se acercó a varios mecánicos, exponiendo su idea de manera clara y entusiasta. Algunos mostraron interés, lo que lo encendió con esperanzas. Sin embargo, otros, como Fernando, permanecieron cruzados de brazos. «Vas a desperdiciar tiempo en eso. En un taller no hay espacio para sueños», dijo con voz sardónica. Las palabras de Fernando fueron más que el eco de sus miedos. Eran un patrón familiar de rechazo que había llevado décadas en el ambiente laboral. Luis sintió palpitaciones, pero se mantuvo firme. Finalmente, no podía seguir permitiendo que la duda lo debilitara. En un momento de decisiva autenticidad, decidió confrontar a Fernando en una conversación directa. No se trata solo de lo que podemos hacer como individuos, sino de lo que somos capaces de lograr juntos. Tu experiencia no es menos valiosa que mi visión. Luis sabía que la sinceridad era el primer paso hacia la ruptura de la resistencia. Cuando Fernando se mantuvo en silencio, Luis siguió. Si realmente deseas que este taller prospere, entonces vamos a hacerlo de la manera más inteligente, uniendo fuerzas. Ojalá puedas ver más allá de tus prejuicios. Las palabras resonaron en el taller como una declaración de guerra. La multitud que había estado presente observaba, cada mirada, un reflejo de las tensiones acumuladas. Luis no podía ignorar el cambio sutil en la atmósfera. Algunos habían empezado a murmurar en apoyo. El aliento del cambio comenzaba a soplarles. Sin embargo, en su interior, él sabía que esta era solo una batalla, no la guerra. La resistencia de Fernando aún estaba latente, y a pesar de los pequeños logros, la batalla por la aceptación total seguía ahí, rugiendo en las sombras. En su camino a casa, rodeado de la ciudad iluminada en contraste con su mente oscura de dudas, sintió la urgencia del cambio. La visión que había comenzado a construir podía caer al suelo o elevarse a nuevas alturas. Se encontraba en un punto crítico. Su próximo movimiento podría definir no solo su futuro en el taller, sino su identidad como líder. Estaría dispuesto a arriesgarlo todo, enfrentándose no solo a la resistencia, sino a su propia inseguridad. La presión se apretaba a su alrededor, y el eco de su propia voz resonaba. No tengo el lujo de dar la espalda ahora. La verdadera transformación empieza aquí, en mí mismo. Mientras el horizonte se acercaba, Luis hizo una promesa silenciosa a sí mismo. No dejaría que el miedo a la confrontación lo detuviera. Las verdaderas transformaciones
inician enfrentando los propios demonios. ¿Qué haría entonces si todo lo que había construido dependía de romper sus propias cadenas? La noche caía rápidamente y con ella la certeza de que su viaje apenas comenzaba. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y aprendizajes. Luis no podía ignorar que había desafiado a un titán en el taller, su propio miedo. La confrontación con Fernando había sido una puerta que se abría, un espacio donde podía comenzar a forjar no solo alianzas, sino también un sentido más profundo de su propia identidad. A cada esfuerzo, cada interacción, se sentía un poco más fuerte. Fernando había respondido con desdén, pero la aceptación de algunos de sus compañeros comenzaba a formar un nuevo terreno fértil en el taller. Cada pequeña victoria, cada mirada de aprobación, sumaban a la transformación que se estaba gestando. Luis se adentraba en un nuevo capítulo de su vida, ya no solo como el mecánico del barrio, sino como un líder, un referente en constante evolución. Decidido a no dejar que la incertidumbre lo aplastara, Luis organizó un primer proyecto colaborativo. Quería demostrar que su visión de unión no era solo un sueño utópico, sino un hecho tangible. A través del trabajo en equipo, podrían restaurar un clásico que había estado acumulando polvo en un rincón del taller. El motor, un antiguo Rayo, tenía historia y simbolizaba todo lo que Luis había querido ser: valiente, audaz y perdurable. Se acercó a sus compañeros de forma individual, invitándolos a colaborar, estableciendo la importancia de cada habilidad y de cada historia detrás de ellas. A medida que el día pasaba, la energía en el taller comenzó a cambiar. Aquellos que inicialmente veían su propuesta con desdén, empezaron a sentirse atraídos por la idea de participación. Con un firme sentido de propósito, Luis lideró el equipo con sabiduría, fomentando la creatividad entre todos. Se sentía en casa, con cada herramienta en sus manos, visualizando cómo cada acción construía algo mayor. Mientras trabajaban, las diferencias y las rivalidades quedaron relegadas a un segundo plano, y la música del motor comenzaba a resonar en sus corazones. Las risas y el diálogo amistoso llenaban el aire mientras intercambiaban ideas y técnicas. Luis ya no era solo el hijo del mecánico, era el espíritu de un nuevo enfoque, un puente de unidad en un entorno que había estado plagado de competencia. Su determinación contagió al grupo y cada uno comenzó a poner de sí mismo, compartiendo conocimientos y riendo juntos en su trabajo. Fernando, al principio escéptico, decidió observar desde la distancia. Aunque no se unió al proyecto, las miradas de satisfacción en los rostros de sus compañeros le hicieron sentir una inquietud incómoda. ¿Se había equivocado en subestimar a Luis? La evidencia del crecimiento colectivo era palpable y para entonces la idea de Luis comenzó a resonar en el corazón del taller. Todo el esfuerzo culminó en el día del gran despliegue. Al finalizar el ensamblaje, la posibilidad de ver el motor cobrar vida se convirtió en un símbolo de su trabajo conjunto. Luis no podía ocultar la satisfacción que inundaba su ser. Sabía que no solo había criado un motor exitoso, sino también había sembrado las semillas de la transformación en sus compañeros. Con el aire cargado de expectativa, se prepararon para encender el motor. Luis dio un paso adelante, sintiendo cómo la presión del momento lo llenaba de confianza. Finalmente, al girar la llave, el motor rugió como un relámpago y todos los rostros se iluminaron. La mezcla de aceites y metales, los cálculos ingeniosos y la colaboración habían encontrado su voz. Habían hecho historia juntos. Miró a su alrededor y por primera vez se sintió completamente en paz. No era solo un mecánico, era un líder, un maestro en un camino de transformación continua. El taller no se había convertido solo en un espacio de trabajo, sino un lugar de aprendizaje.
La comunidad de mecánicos comenzaba a entender que todos eran pieza clave en un mismo motor. Luis estaba decidido a continuar con su labor de unificación. La experiencia transformadora le había demostrado que tenía lo que se requería para hacer una diferencia significativa. Estaba listo para asumir nuevos retos, no solo ayudando a cada uno a restaurar sus habilidades, sino también su confianza, creando un legado que perduraría. El cambio que había comenzado en su interior se extendió y ahora fluía hacia todos. Uno de sus compañeros, Marta, se acercó a él sonriendo. «Gracias, Luis. Has cambiado la manera en que vemos este lugar». Era un halago sincero. En ese momento, Luis supo que había aprobado la prueba más grande de su vida. Con nuevos desafíos en el horizonte, Luis sentía una nueva pasión por la vida. Sabía que no se trataba solo de un logro puntual, sino de un viaje continuo de aprendizaje y evolución. No solo había logrado rescatar un motor de 2 millones de pesos, había salvado su propia historia y el legado de su familia, renovando la confianza en sí mismo y en los demás. Luis se comprometió a seguir liderando con humildad, recordando siempre que ser un maestro significaba también ser un estudiante. Había conquistado su miedo y en su camino hacia el futuro entendió que el verdadero éxito se forja en la colaboración, la confianza y la unión. La historia de su vida era solo el principio de un viaje que aún tenía mucho por ofrecer. Este es el momento de mostrar su apoyo al canal. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Lo que viene será aún más inspirador.